Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, vamos a ir adentrándonos en la escritura y vamos a estar compartiendo. Tiene como título, a propósito de los personajes del Génesis que habíamos mencionado, vamos a mencionar algunos nuevamente del Génesis y a través de la escritura, pero lleva por título Jesús más grande que los grandes. Jesús más grande que los grandes. En algunas ocasiones hemos mencionado estos versículos, pero vamos a tratarlos nuevamente para que los amigos que nos ven a través de Facebook e Instagram puedan también participar de esta palabra. Obviamente el más grande de los grandes de todos los tiempos es Jesús. Y el personaje más influyente, como dicen, en este mundo, más influyente de todos los tiempos, más importante de todos los tiempos, del que se han escrito más libros, aparte de la Biblia, del que se han escrito más libros a favor, y algunos también se han atrevido a escribir en contra, pero obviamente eso le da aún más importancia a su nombre. Vamos a ir entonces a esta palabra, a estos versículos. Vamos a estar leyendo entonces Jesús más grande que los grandes. Comenzamos con Adán. Veamos entonces. Adán en 1 Corintios 15:22. Amén. Las citas bíblicas que vamos a leer están todas en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Corintios. 1 Corintios 5:22 dice... 15:22. 15:22. Ya. 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. A ver nuevamente. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Aquí se hace la comparación a través de la escritura del primer Adán y del postrer Adán. Así como por un hombre, así como por Adán entró el pecado y con el pecado la muerte, por eso dice todos mueren. Porque así como en Adán todos mueren a causa del pecado que entró en el mundo, también en Cristo todos serán vivificados. La grandeza de Adán es en el sentido de ser el primer hombre que habita sobre la tierra. El primer hombre que habita sobre la tierra, la primera criatura hecha por Dios entre los humanos. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y tuvo el privilegio de en esta tierra ver a Dios cara a cara. Hablaba con él, caminaba con él, tenía comunión con Dios. Y a causa de su desobediencia, de su pecado, Adán cayó. Y él tuvo, el privilegio, como decíamos, de ser el primer habitante sobre la tierra, el padre de todas las generaciones que han existido sobre la tierra. El privilegio de ponerle nombre a todos los animales que Dios había hecho en la creación. Toda esa grandeza, todo ese privilegio que tuvo, esa posibilidad de vivir eternamente y la bendición de recibir una compañera a su lado, tomada de su costilla. Pero la Biblia dice que en toda esa grandeza Adán trajo el pecado y la muerte por su desobediencia. Pero comparable a ese primer Adán, el postrer Adán, en Cristo todos serán vivificados. Si Adán, o por causa de Adán entró la muerte, por causa de Cristo la vida. Para mí, en mi postura con respecto a este tema, tiene mucha necesidad de tener el conocimiento sobre Adán y cómo entró el pecado en el mundo, ya que como tema principal viene siendo por eso que Jesús vino a esta tierra para redimir, para libertad al pueblo de sus pecados, si no me recuerdo que dice en Mateo 1:18, ¿Sí? algo así que dice, para libertad al pueblo de sus pecados, para limpiar al pueblo de sus pecados, no me acuerdo bien. Pero con tal de que viene siendo como el tema principal de que se debería estar hablando como en cierto discipulado, si es que se lo puede decir. Debería conocerse primero el por qué razón vino Jesús, a qué razón primeramente tuvo que venir Jesús a la tierra. En Romanos 5:12 dice algo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así entendemos de por sí de que el pecado ya es algo que nos contradice a nosotros. Exacto. Ahí la ayuda viene por Jesús.
Amén. Así como la muerte se dio a conocer a causa del pecado, así se da a conocer la vida y se manifiesta la vida, la esperanza de vida. El Señor Jesús promete y dice que Él da vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida sobre la tierra y la vida eterna prometida a través de todos los tiempos. Así que la vida en toda la extensión de la palabra, porque Él mismo es la vida. Él se presenta personalmente y dice, yo soy la vida. Así que entre los grandes, mencionado a este varón Adán, que es el padre de todas de todos los que nacieron en esta tierra, y la grandeza de Jesús, que trajo vida en contra de esa muerte que entró a causa de Adán. Sigamos con su hijo. Continúa su hijo, Abel. Abel. ¿Qué nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento respecto a Abel? ¿Qué menciona sobre su nombre? En Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. La Biblia dice, como es conocido el versículo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando Abel fue asesinado por su hermano, Dios le dijo a Caín que la sangre de Abel clamaba al cielo. Y se menciona entre los primeros homicidios, entre el primero y el último en los libros en el Antiguo Testamento hebreo, se menciona a Abel y a Zacarías. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, dice el sacerdote que fue muerto. Se menciona la sangre de Abel como esa que clama, la sangre de un justo que clama por justicia. Y aquí menciona a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A causa de la justicia, de haber agradado a Dios, Abel, y de haber sido asesinado injustamente, pero esa sangre rociada de Jesús tiene completa santidad, completa perfección, porque tiene el beneficio de lavar, de quitar, de perdonar el pecado, de permitir que el pecador pueda acercarse a Dios. Por eso tiene una mejor palabra, una mejor expresión, la sangre de Jesús en comparación a la sangre justa de Abel, o la sangre del justo Abel, porque en esa sangre preciosa de Jesús tenemos redención a través de todas las promesas del Antiguo Testamento y todo lo que se dice en el Nuevo Testamento en cumplimiento a esas promesas respecto a su sangre. El versículo que siempre mencionamos, que siempre usamos, sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Apunta específicamente a Jesús. Bien habíamos especificado en algunos programas atrás sobre la importancia de la sangre de Jesús, por cuanto en ese versículo en Hebreos 12:24 como que encierra la idea de que la sangre de Jesús es más importante que cualquier otra sangre derramada, tanto más importante que la de los profetas y etcétera que ha sido derramada. Hay un versículo que dice, en Apocalipsis, si no me recuerdo, que Él pedirá cuenta de la sangre que se ha derramado desde Abel, el justo, hasta Zacarías, que mataron entre el tabernáculo, si no me recuerdo. Sí. Así que igual le da en ese versículo de Hebreos 12:24, como le da importancia a toda
a toda esa sangre derramada. Exacto. El Señor Jesús comenta algo también, dice en Marcos 12:6, dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Este versículo me llevó mucho a la idea de que se compara mucho, o sea, tiene mucha relación con lo que pasó con Jesús, ya que Caín fue quien mató a Abel prácticamente por celos. Si no me recuerdo, hay una parte que dice en Génesis, subraya, Génesis se lo pone como importante, que le cambió su semblante. Que le cambió su semblante, o sea, prácticamente está tratando de decir de que se había puesto celoso. Y de la misma manera los principales sacerdotes, como dice Marcos 15:10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Aquí habla de Pilato, porque Pilato, como en sarcasmo, le dice, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y después el 10 agrega, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Así que Pilato ya tenía bien entendido como ese cambio de semblante en Caín, también lo tenían ellos, para hacer una comparación ahí sobre la muerte de un justo. Amén. La Biblia menciona que Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Es mencionado en el Nuevo Testamento. Dios no es injusto. Y Dios no es injusto en ningún aspecto, obviamente. Él es justicia. Con Él mora la justicia. Él es justo. Y en esa justicia reconoce, como mencionaba, reconoce la inocencia, por así decirlo. Todas esas sangres justas derramadas. Las reconoce, las menciona, las tiene en memoria. Si Dios dice que incluso las lágrimas de sus santos las tiene en cuenta, las reciben una redoma, es mencionado, ¿cuánto más la sangre que tiene un mayor valor y que ha sido derramada por amor a Dios y en obediencia a Dios? Y esta sangre preciosa, la sangre de Jesús, obviamente, la que hace redención, remisión, por su sangre, dice la Biblia, por su sangre, tenemos remisión, tenemos redención, tenemos justificación delante de Dios. Continuamos, vamos a este gran varón que he mencionado constantemente, Abraham. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a Abraham? Estamos hablando de Jesús, que es más grande que los grandes. Ahí teníamos a Adán y a su hijo Abel. Ahora vamos a Abraham, Juan 8:58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ya, me parece que el versículo anterior también dice algo, el 57. 57 dice. 56. Lo leo del 56. Ya. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Le fue mostrado, obviamente en visión, obviamente viendo hacia el futuro, a lo que habría de suceder con aquel que había sido prometido como su descendencia, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. La Biblia dice que estando por presentar el sacrificio de su hijo Isaac, él recibió una palabra: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Puede que haya sido ahí o en otra ocasión en que le fue dada la visión de aquel que habría de venir, que era descendiente de él mismo, 2000 años después aproximadamente. 2000 años después de Abraham, vino aquel que era promesa. Dice que él vio ese día y se gozó. Y al 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Habían pasado 2000 años desde Abraham y Jesús dijo que antes que Abraham existiese, él ya existía. Y obviamente Abraham, antes que se me vaya la idea, Abraham, padre enaltecido y después cambiado el nombre en padre de muchedumbre, es padre de 3 religiones, dicen, de los musulmanes, de los cristianos y de los judíos, y reconocido por la multitud que ha salido de sus lomos, como expresa la Escritura, el gran padre de la fe. En Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan en la mayoría de sus libros siempre da énfasis a la creencia en Jesús, o sea, especifica. Por ejemplo, hay un versículo que dice: todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero, que había dicho Jesús, que esa era la voluntad del Padre. Amén. Por tanto, Juan el apóstol siempre subrayaba la creencia en Jesús. Y una de las cosas que subraya en ese versículo que leí de 20:31, especifica sobre que Jesús es el Hijo de Dios. Y viene bien amarrado de esa idea la idea de que cuando el Padre era, el Hijo también era. Amén. O sea, por lo que también dice Juan 1:1, el verbo era con Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Me entiendes? Amén. Porque a lo que quiero ir es que, por ejemplo, en Génesis 18:2 subraya esa idea de que 3 varones visitaron a Abraham. ¿Ya? Visitaron a Abraham. Y sobre esos 3 estaba uno, que Abraham se había arrodillado ante él. Y bien conocemos a través de la Escritura, y más encima en un estudio de los ángeles que hicimos, los ángeles nunca reciben adoración. Sí. Por tanto, Abraham se arrodilló ante el Señor y le permitió adoración y permitió que... Y más encima le comenta lo mismo que Moisés le comentó, que si ha hallado gracia en tus ojos. De la misma manera se da a entender de que era el mismo Dios. Así también más adelante dice, Jehová le dijo a Sara, ¿por qué te reíste cuando yo dije tanto? ¿Me Claro, entiendes? sí. O sea que especificando de que en ese momento estaba hablando con Jehová. Y de la misma manera, como decía anteriormente, no se puede separar a Jesús de Dios, porque eso no se entendería después todo el Antiguo Testamento. Si se separa a Jesús de Dios, no se entendería el Antiguo Testamento. Claro, estamos compartiendo versículos del Nuevo Testamento, pero aquí mencionaste algunas palabras ahí importantes. Entonces, quiero leer lo que dice Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, cuando habla de Belén, donde habría de nacer el rey, el Mesías venidero. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que no simplemente iban a nacer en Belén, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aclara que iba a nacer el niño en Belén, pero que él había existido desde los tiempos eternos, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Isaías también comenta algo similar, que está prácticamente dando títulos al Mesías, al Cristo. Y uno de esos títulos viene diciendo Padre Eterno. ¿Sí? Así se da otro énfasis a la eternidad de Jesús. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe. Ahí menciona Jesús, más grande que los grandes, y entre los grandes, como Abraham, el padre de multitudes, padre de muchedumbres. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén.
Vamos al siguiente. El nieto de Abraham. Ahí cuando se nombra a los tres patriarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Vamos a ese nieto de Abraham, Jacob. Juan 4:12. Juan 4:12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Amén. 4:12. Pregunta la mujer samaritana que está hablando con el Señor Jesús. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Tenían o sentían como herencia los samaritanos ese pozo en el cual habló Jesús con la mujer samaritana. Y ella en esa pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y a través de toda la conversación, obviamente ella misma obtiene la respuesta, o se da la respuesta a ella misma, comparando a Jesús con Jacob. Y ella lo menciona como nuestro padre, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y cuando le reconoce como el que había de venir, como el Mesías, y corre a la ciudad a hablar que aquel que le había dado a conocer toda su vida, que conocía toda su vida, quizás sea este el que ha de venir. Y creyó ella, y creyó la ciudad, y creyeron todos los hombres de Samaria en Jesús. Obviamente ese era más grande que Jacob. Subrayo la idea anterior que habíamos comentado, de que cuando Dios era, Jesús era. ¿Ya? O sea, la eternidad de Dios es la eternidad de Jesús, para que se entienda, subrayé la idea, ya que en Génesis 32:30 comenta algo similar. O sea, sobre que Jesús es más grande que Jacob. En el sentido de que Hebreos comenta algo, el autor de Hebreos escribe algo bien específico que dice que el mayor bendice al menor. Así en Génesis 32:30 especifica sobre que Jacob peleó para que un varón, nombra ahí, para que un varón le diera para que le diera bendición. Sí. Ahí el varón tampoco le especificó el nombre, pero ahí después así como sigilosamente dice, tu nombre ya no será más Jacob, sino será Israel, porque contra Dios has peleado y has vencido, si no mal recuerdo qué dice. Sí. Así le cambia el nombre y especifica quién era aquel varón. Así de la misma manera se da a entender de que quien bendice el que bendice es mayor que el que recibe. Claro, siempre el mayor bendice al menor. Eso. Ahí está también la respuesta que hacía en la pregunta que hacía la mujer samaritana. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vamos al siguiente. Moisés, otro grande entre los grandes. Estamos viendo que Jesús es más grande que los grandes. Y Moisés, obviamente. Junto con Abraham son los dos personajes más conocidos o mencionados, o más importantes, dicen algunos, más importantes del Antiguo Testamento, en lo que respecta a la ley y a Abraham como padre. Juan 5. Juan 5:46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amén. Recuerda que estamos leyendo versículos solamente del Nuevo Testamento. Lo que dice el Nuevo Testamento respecto o en la relación entre estos grandes junto con el más grande de todos, que es Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Todo el valor, toda la importancia que daban los judíos a la escritura de Moisés, a todo lo que dejó escrito Moisés, debiera hacerles buscar y volverse al Señor Jesús. Pero no lo hacían. Entonces no creían, a fin de cuentas no creían en las palabras de Moisés. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Todo el testimonio, toda la palabra, todo lo que
profetizó Moisés apuntaba hacia Jesús. Todo lo relativo a las ordenanzas que dejó respecto al culto, al templo, a las prácticas en el santuario, en el templo después, en el santuario por el desierto y en el templo después que edificó Salomón en primera ocasión, apuntaban, eran sombra y tipo de Jesús, obviamente. Y Dios mismo le mostró claramente, le dijo a Moisés claramente que levantaría un profeta, de la misma manera como lo había levantado él, levantaría un profeta en medio del pueblo, al cual ellos tendrían que oír. Así que todo lo que se refirió Moisés, todo lo que escribió, apuntando a ese que Dios también le había mostrado, le había dado a entender quién era, cuál era su importancia y su importancia eterna. Entonces, todo lo que escribió Moisés lo escribió referente a él. En toda la grandeza que Dios le dio a Moisés, en toda la grandeza que él tenía, el hombre más manso sobre la tierra, reconoció a aquel que era prometido. La Biblia dice en el capítulo de los héroes de la fe, en Hebreos, dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Y dice que en aquellos tiempos, mirando hacia el futuro, en aquellos tiempos, rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tuvo por mayores tesoros, dice, los vituperios de Cristo. Cuando no había sucedido eso, cuando faltaban aproximadamente, ¿cuánto? Unos 1500 años, pero él miró, Dios le mostró obviamente lo que había de venir y quién era el que habría de venir, bueno, hasta donde le era permitido revelado. Obviamente hay cosas que no le fue permitido porque no era el tiempo todavía. Y él escribió de aquel que habría de venir, que era esperanza para toda la humanidad. Me gusta este punto al que vamos, porque Moisés, como dice el versículo que leímos, Moisés escribió de mí. Así sí. Hay un versículo que dice en Mateo 13:44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La otra vez estaba estudiando sobre este tema y me pareció muy precioso lo que estamos comentando ahora para comentarlo también. El tesoro escondido es obviamente Jesús, lo que especifica siempre, pero el tesoro escondido siempre es la revelación de Jesús, del Exacto. Mesías, del Cristo, la revelación del Cristo. Y después dice una frase, el cual un hombre halla, y cuando el hombre lo halla, entiende que es Jesús. Así entendemos de que no a todos se les es dado el entendimiento, porque hay una frase que dice Jesús, la cual vamos a tocar más adelante igual, de que escondió todo esto de los sabios y entendidos y lo reveló a los niños. Así que no a todos se les es dado el entendimiento de conocer quién es Jesús. No quiero comentar más porque lo vamos a comentar más adelante, pero así también entendemos a través de lo escondido que estaba en el Antiguo Testamento, la perla preciosa escondida que estaba en el Antiguo Testamento, fue hallada en el Nuevo Testamento, que es en Jesús. Y también otro punto que dice Hebreos 3:3, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? ¿Cuál es ese? Hebreos 3:3. A ver, léelo de nuevo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Exactamente. Está preciso también ese versículo. A través de Hebreos se recalca y se resalta la grandeza de Jesús. Cuando se habla, por ejemplo, y se menciona de los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, todos en el tiempo pasado y en el tiempo presente, o los que le conocieron en el tiempo pasado, o los que oyeron de él, obviamente le hicieron y le harán en un futuro reverencia como el más grande entre los grandes. Sigamos con otro grande entre los grandes, pero Jesús es más grande que todos los grandes. David. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a David? Evangelio de Marcos 12:36. Marcos 12:36.
Marcos 12:36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. A ningún hombre había dicho así el Señor. Y en esa visión, David vio a Dios y le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En esa visión. Y es tan importante este pasaje de los Salmos, es el Salmo 110:1, que es repetido, este versículo es repetido en todos los evangelios. Si no me equivoco, en todos los evangelios aparece. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y parece que en el libro de los Hechos también. Así de importante, así de glorioso. Y gloriosa es esa visión dada a David, hombre conforme al corazón de Dios, el gran rey de Israel. Dice la Biblia que es el más grande rey que ha existido sobre la tierra, el primogénito de los reyes de la tierra. Así lo mencionan los salmos. Y obviamente se le llama a Jesús hijo de David, descendiente de David. Y él tuvo esta visión. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Las cosas que David recibió respecto a aquel que habría de venir, a aquel que vio en la visión, obviamente le hacían anhelar poder conocerle también. Como usted comentaba también, el apóstol Pedro fue el que comenta también sobre David y comenta también sobre ese dicho del Salmo 110:1. ¿Sí? Está en Hechos 2:34, pero voy a leer el 29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sí. Dando a entender de que, como usted dice, no he leído esa parte, pero como usted dice, que fue el rey más grande sobre la tierra, ¿sí, no? Sí, sí. Sobre la tierra, pero este murió. Exacto. Y de la misma manera, Dios le promete en su linaje un rey que tendrá un reino eterno. Y más adelante dice el 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dando a entender de que su reinado iba a ser más grande que el de David, y así grandemente explicado por la palabra. Y también en Filipenses dice algo similar, que dice 2:9, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Exactamente. Desde un punto de vista eso no se ha cumplido todavía, porque dice toda rodilla. ¿Dice toda rodilla? Toda rodilla. Ya, eso hoy no se cumple, pero llegará el día en que toda rodilla ha de doblarse, toda rodilla ha de reconocer. Eso no quiere decir que toda rodilla será salva, pero que toda rodilla ha de doblarse y de reconocer el señorío de Cristo, su nombre grande y su eternidad. Ahora dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. A veces pasamos por alto esa expresión, pero no hay nombre habido, presente o por venir tan grande como Él. Por eso toda potestad, y sobre todo las potestades de la oscuridad, tienen que sujetarse, retroceden, temen, tiemblan ante ese nombre, porque sobre todo nombre. Ese nombre tiene peso, tiene integridad, tiene perfección, entonces tienen que retroceder. Jesús es más grande que todos los grandes. Por algo su nombre es más grande que todos los grandes. Sigamos. Salomón, hijo de David. Si David fue el rey más grande sobre la tierra, su hijo Salomón, rey también, es el hombre más sabio sobre la tierra. Es que todos aquellos que tienen que ver con el Señor, obviamente son hechos grandes por Él. Mateo 12:42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
si la reina caminó kilómetros. Ahí no estoy claro. Cientos o miles de kilómetros. Caminó, bueno, sobre algún camello, algo así, alguna cabalgadura. Pero muchos kilómetros de distancia para venir. Era la reina de Saba. Algunos sitúan Saba, el reino de Saba, en el sur de Arabia, cercano al Golfo Pérsico. Lo he visto en algunos mapas. No sé si será exactamente ahí, pero es muy distante de la tierra de Israel. Además tenían que hacer esa vuelta que se llama la curva por la media luna fértil, así que no era directo el camino, tenía que dar una curva digo, hacia el norte y volver después por el territorio de Israel. Así que eran muchos kilómetros, muchos días de camino, por escuchar a un hombre. ¿Cómo dice nuevamente? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Bien. La reina del sur. Puede tener sentido el hecho de que sea al sur de la península arábiga. Vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y el mismo Señor Jesús dice, y he aquí más que Salomón, o sea, uno más grande que Salomón en este lugar. Si una mujer, una reina, digo, vino de tan lejos para oír la sabiduría de Salomón, hombres y mujeres se han movido a través de la tierra entera por motivo de Jesús, por motivo de su grandeza, de ser el más grande que los grandes. Y si Salomón era el rey más sabio sobre la tierra, mayor sabiduría hay en la palabra de Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús, usted puede verle la sabiduría que tiene el libro de los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, esos poemas tan hermosos, esos poemas judíos. Hay una parte que dice o sea, un predicador que había escuchado de que toda profecía o poema que eran de los judíos, específicamente de David y de Salomón, eran profecías. Y profecías no al lote, sino profecías sobre el Cristo. Así entendemos que toda esa profecía y toda esa sabiduría hablaban de aquel que había de venir. Y esa sabiduría, o sea, y aquel que había de venir, lo comenta un apóstol, el apóstol Pedro, que dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Dando a entender de la misma manera que la revelación que tuvo en la sabiduría de Salomón y de David, hablando del Cristo, de Jesús, dan a entender de alguien que puede con sus palabras dar vida eterna, y con ese entendimiento y sabiduría puede, ¿cómo es que dice el libro el libro de Hebreos? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada y divide el alma del espíritu y entra hasta la coyuntura, algo así que especifica, dando a entender de que esas palabras, esa sabiduría es la que puede alimentar a una persona para vida eterna. ¿Me entiendes? Algo más grande que la sabiduría que fue dada a Salomón. Exactamente. Toda esa palabra que obviamente no venía de los hombres, sino que venía de arriba para bendecir a los seres humanos. Ahora que me acuerdo, hay una parte que Jehová le dice a Salomón sobre su sabiduría, que no habría alguien más sabio que él. Exactamente. Por tanto, la sabiduría que Jesús trajo no era una sabiduría limitada, por así decirlo, limitada a la grandeza de la sabiduría de Salomón, sino que era sabiduría que provenía de lo alto, o sea, del cielo. Incluso Jesús lo comenta, que él es el maná del cielo. Claro, Él tiene la misma cualidad del Padre. Él es omnisciente, tiene todo el conocimiento, todo el saber. Vamos, porque nos quedan pocos minutos, nos quedan 2 minutos solamente, a ver, nos quedan 2 personajes. Jonás también, ahí al ladito, en el versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Se repite la misma expresión en el 41 y en el 42. He aquí más que Jonás en este lugar, y el 42, he aquí más que Salomón en este lugar. Son comparables los dos varones, o sea,
se compara a los dos varones y se dice que hay uno más grande que Jonás y uno más grande que Salomón en este lugar, cuando Jesús lo menciona. Y respecto a la generación de Nínive, dice: condenará a esta generación porque escucharon y creyeron a la predicación. La Biblia dice ahí en el libro de Jonás que eran 120.000 en un solo mensaje, en un día. Ya, no, bueno, dice camino de 3 días, pero en esa sola misión en que fue enviado Jonás, toda la ciudad, la gran Nínive que se llamaba, se convirtió al Señor. 120.000 personas. ¿No habíamos pensado en eso? Cuando Pedro predica el Pentecostés, se convierten, bueno, aquí se arrepienten y van al ayuno. Pero Pedro 3.000 y después 5.000, 8.000 en 2 mensajes. Y en estos 3 días que pregonó, 3 días de camino que pregonó Jonás, 120.000 almas pedían perdón al Señor en Nínive. A Jonás, si no creían a las palabras de Jonás, si no se arrepentían a las palabras de Jonás, sería destruido Nínive. Exacto. Y hay un versículo en Deuteronomio 18, si no me recuerdo, que dice que Dios pedirá cuenta a aquel que no oye las palabras del ángel que Dios enviará. Así, de la misma manera... Al profeta, igual que él. Me había acordado del ángel del pacto que he comentado también. Que pediría cuenta a aquel que no oía las palabras del profeta, o sea, dando más importancia a lo que vendría a decir el que había de venir. Así también Jesús, cuando ya vino, especificaba harto y era el que más habló en el Nuevo Testamento sobre un fuego eterno. Exacto. Por tanto, no es la destrucción como en el ejemplo de Jonás, sino una más grande y más peligrosa, que es el fuego eterno. Y aún Dios, Jehová el Eterno, es el que dice que quien no escucha sus palabras me tendrá que pedir cuenta. Algo así es la dar frase. cuenta, Dar cuenta. Veamos el último que se nos termina el tiempo, de Juan el Bautista, en Juan 3:30, y terminamos, nos pilló el tiempo. Jesús más grande que los grandes, y aquí está uno grande también. El último del Antiguo Testamento, como se menciona. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así dice Juan de Jesús: es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengüe, Juan el Bautista. ¿Y Jesús qué dice de Juan el Bautista? Que el hombre más grande sobre los que nacen de mujer. Exacto, no hay varón en la tierra más grande, nacido de mujer, más grande que Juan el Bautista. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nuestra vida. Te agradecemos, Padre, por lo que nos has permitido compartir a tu pueblo, Señor amado. Así también pedimos la bendición de aquellos que no han creído en Jesús, Señor amado, para que tú toques sus corazones, Padre amado, y los ayudes, mi Dios, en este camino de santidad que es en Jesús, tu Hijo, Padre. Te agradecemos por cada minuto, Padre amado, que nos ha permitido hablar tu palabra, y por la bendición grande que nos has permitido compartir, Padre amado. Así alimenta, Señor, a cada uno más y más, Señor amado, para que den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los amigos y hermanos, y bueno, qué precioso es reconocer la grandeza del Señor y ver la maravilla que hay en su palabra, de esa grandeza del Señor Jesús. Si la Biblia describe a estos personajes como grandes, Jesús es más grande que todos los grandes. Si nos impacta el testimonio y la vida de estos grandes hombres y grandes mujeres de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuanto más la vida y obra de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Así también recordamos siempre de que estén anotando, ya que ahora estamos compartiendo un tema, de que estén anotando siempre lo que estemos diciendo. De la misma manera tengan la libertad de estar haciendo sus preguntas a través de los comentarios. Así podemos estar contestándolo a través de... mientras vamos hablando del tema. Así que usted también puede preguntar o acotar algo, así también pueden mandar sus peticiones de oración, etcétera, etcétera. Así siempre tengan un cuaderno para los estudios. Bien, nos estamos despidiendo. Damos gracias al más grande de los grandes por su misericordia y deseamos que Él le bendiga cada día. Que el Señor lo guarde y bendiga.